El paciente. La dimensión de su celda tenía el mismo tamaño que el de su mente enferma. En ella vivía poseído por fantasmas y delirios, atrapado en su infierno personal. 48 clavos necesitó el carpintero para cerrar el ataúd. 48 fueron las puñaladas que recibió y 48 las horas que veló los cuerpos. Canturreaba sin cesar. En la sección 4 del ala de psiquiatría, habitación 8 del sanatorio provincial, un hombre sin rostro deambula de un lado a otro con una ostensible cojera. De vez en cuando se mira aturdido las manos y se las frota desesperado contra sus piernas. «¡La sangre! ¡No se va la sangre!», grita con desesperación al techo. Todo el personal del hospital sabía que estos episodios de confusión no durarían mucho, pero por si acaso estaban alerta en una especie de calma tensa, preparados para actuar por si se descontrolaba. Después de la crisis, esta vez no hubo nada que lamentar. Se quedó en un rincón de la celda de aislamiento en un trance mudo, absorto en la contemplación del vacío. Nadie sabía con exactitud qué le pasaba. Los psiquiatras habían dicho que sufría de trastorno de estrés postraumático. Dicen que había sido el único superviviente de un brutal asesinato. Toda su familia había sido masacrada en su propio domicilio. Mujer y 2 hijos pequeños. Él se salvó porque el asesino no tuvo tiempo de rematarlo. Por lo visto, un vecino oyó ruidos extraños dentro de la casa a altas horas de la noche. Era una familia muy respetuosa y educada, por eso me extrañó tanto jaleo de madrugada, la verdad, contestó el hombre, aún en ropa interior, a la reportera de televisión que cubría la noticia del suceso, y decidió llamar a la policía. El asesino se coló en su casa mientras dormían y les hizo inhalar a través de un gas una neurotoxina cuyo principal efecto es paralizar temporalmente el cuerpo, explicó un perito especialista en productos químicos a un periódico local. No podían moverse, pero percibían todo lo que sucedía a su alrededor. Es decir, sus músculos permanecían agarrotados, en cambio sí sentían dolor. Una vez que la familia estuvo bajo el efecto del gas, el asesino llevó a los niños a la habitación del matrimonio y los puso encima de la cama, junto a sus padres. Los 4, uno al lado del otro, estaban completamente desnudos, conscientes pero inmóviles. Entonces comenzó el holocausto, el baño de sangre. La policía contabilizó 48 puñaladas en total. En palabras del comisario jefe, una auténtica carnicería, más propia de una bestia que de una persona. Esto último lo añadieron los periodistas. El pobre hombre fue testigo de cómo el asesino descuartizaba a sus hijos y cortaba la cabeza a su mujer, a quien previamente había arrancado los ojos. Después, el homicida colocó la testa sobre el regazo del marido, señaló el atestado policial. Tras una breve pausa para contemplar su obra, empezó con el infeliz. Primero le cortó uno a uno los dedos de los pies, el izquierdo primero, después el derecho. El dolor debió de ser insoportable, indicó el forense en su informe. La policía llegó justo en el momento en que el asesino le estaba cortando el tendón de Aquiles de la pierna izquierda. No pudieron atraparlo, pues saltó por el balcón y corrió al amparo de la oscuridad de la noche. Tampoco fueron capaces de reconocerlo. Tenía echada una capucha negra sobre la cabeza y una máscara antigas le cubría el rostro. Esas fueron las palabras que utilizó el agente Jeremy Chauvin durante uno de los interrogatorios de asuntos internos. Los primeros policías que entraron en la habitación se quedaron tan profundamente impactados que fueron incapaces de reaccionar. «Debimos sufrir algún tipo de parálisis», comentaron a sus compañeros al volver a la comisaría. Más tarde les dijeron que aún quedaban restos de neurotoxina en el aire. Sea como fuere, el asesino aprovechó su indecisión para escapar. Los aturdidos agentes se encontraron súbitamente ante una escena cuya violencia está muy alejada de su experiencia profesional, escribió el psicólogo de la policía en su informe preliminar. Las paredes y el techo estaban bañadas en sangre. Había brazos y piernas de niños esparcidos por el cuarto. Sus cuerpecitos se desangraban sobre las sábanas. La cabeza de la madre había rodado desde el regazo de su marido hasta el suelo, y sus ojos habían sido colocados sobre los troncos sin vida de sus hijos, justo debajo de sus ombligos.
El padre estaba semidesnudo sobre la cama, con un pie medio colgando desde el tobillo. Se miraba las manos ensangrentadas. 48 clavos necesitó el carpintero para cerrar el ataúd. 48 fueron las puñaladas que recibió. 48 las horas que veló el cuerpo. Cantaba conmocionado. Según se supo durante el juicio, él cantaba una siniestra cancioncilla mientras se dedicaba a descuartizar a mi familia. Prácticamente fue lo único que pudieron extraer en claro de la confesión del padre. No se encontró rastro de ningún registro audiovisual o fónico que se le pareciera. Por lo tanto, se llegó a la conclusión de que el asesino se inventó la susodicha tonadilla. Lo único que sacaron en claro de esta pista es que, efectivamente, las heridas de los 4 miembros de la familia sumaban 48, señaló el forense ante el juez. Tampoco pasaron desapercibidos otras coincidencias relacionadas con la misma cifra. El padre de la familia tenía en esa época 48 años y el número de la casa era el 24, justo la mitad, dijo el que fuera inspector encargado del caso, actualmente retirado, en un docudrama de televisión sobre asesinatos y casos sin resolver. Desafortunadamente, todos estos datos acabaron siendo callejones sin salida, ya que no fueron relevantes para la investigación del múltiple asesinato. El paciente de la 8 dejó de hablar súbitamente y cayó al suelo, como fulminado por un rayo. Luego se quedó mirando la nada en silencio, señal para que el personal de psiquiatría, que estaba de guardia esa noche, continuara con su trabajo. «¡Mira! Se ha quedado sentado en el suelo sin hacer nada». Se escucharon voces detrás de la puerta. Lo que no sabían esas voces era que el hombre revivía todos los días, como en un bucle infinito, el asesinato de su familia, aunque en su mente no era la víctima indefensa y paralizada, sino que tomaba la apariencia del propio asesino. Dentro de su cabeza, él era el quien cortaba lentamente los miembros de sus propios hijos, completamente extasiado ante el dolor reflejado en sus pequeños rostros. Él era quien sajaba los ojos de su mujer, no sin antes secarle con ternura sus lágrimas. Por último, él era quien le cortaba su cabeza y se la ponía en su mismo regazo para contemplarla enamorado. A pesar de que su visión no era total, la máscara antigas le impedía tener una visión periférica completa. Experimentaba un gozo indescriptible, la sensación de estar componiendo una obra de arte única e irrepetible. «Mi 9ª sinfonía», le decía a la cabeza de su mujer. Al fin se sentía vivo de verdad. En lo más profundo de su ser, agradeció a su familia la oportunidad que le habían brindado con su sacrificio. «Sois lo mejor que me ha pasado. No sé qué decir. Os amo tanto», exclamó conmovido mirando alrededor del cuarto bañado en sangre. Quería estar plenamente integrado en la obra artística. Se sentía como el pintor que se incluye a sí mismo dentro del lienzo, escondido detrás de sus modelos. Así que decidió contribuir cortándose los dedos de los pies. Al final, llevado por la intensidad del momento, casi se corta un pie. «Si no llega a aparecer la policía me lo hubiera cortado», se dijo a sí mismo entre risas al recordarlo. Sin duda, habría valido la pena. Tras un breve lapso de tiempo tumbado en el suelo, el paciente se levantó como si no hubiera pasado nada y se fue a dormir a su cama. Esta rutina se repetía todos los días desde que lo ingresaron. Un acceso de ira, seguido de un episodio catatónico, para acabar finalmente durmiendo unas horas y vuelta a empezar. La mayoría del personal del pabellón psiquiátrico estaría de acuerdo en que estos ciclos de demencia no duraban más de 10 minutos. En cambio, en la mente del paciente, el tiempo experimentaba una considerable dilatación, concretamente 4 horas y 8 minutos de puro placer. Tras este lapso temporal, la máscara antigas desaparecía de su cara, así como los cuerpos sin vida de sus 2 hijos y su mujer. Toda la sangre se concentraba en un punto en el espacio, hasta que se evaporaba por completo. Su mente se quedaba en blanco, en suspensión. Entonces, veía a su familia por última vez. Sus hijos reían alegres y su mujer le daba un último beso en los labios antes de decirle adiós.
Después, se dormía con una sonrisa en los labios, no sin antes desear que llegase otra vez esa noche para volver a estar con ellos. Pobre hombre, no puedo ni imaginar lo que debió de sentir al ver cómo mataban a su familia, dijo el enfermero de guardia al levantar la mirilla de la puerta y observar al paciente que ya dormía profundamente. Calla, calla, se me ponen los pelos de punta, le respondió la enfermera jefe junto a él. A ver, déjame mirar qué hace. Yo también me hubiera vuelto loco, comentó un celador que pasaba por ahí, silbando una canción algo siniestra.